Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Sabéis cómo hacer la declaración de la renta por Internet paso a paso? ¿Conocéis las últimas novedades y los puntos de la declaración en los que os tenéis que fijar sí o sí? ¿Y os habéis enterado del revuelo que se ha generado en Estados Unidos por un juez de Texas? Os doy una pista. Tiene que ver con la mifepristona, que por cierto también se comercializa en España. Si no sabéis lo que es esto o queréis saber todas las respuestas a estas preguntas, estad muy atentos al programa de hoy. ¡Comenzamos! Ya se puede hacer la declaración de la renta. Y como está todo totalmente automatizado, quiero ayudar a aquellos espectadores que estén algo más perdidos con las nuevas tecnologías. Así que vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para hacer la declaración de la renta por Internet. Primero, tenemos hasta el 30 de junio para presentarla, así que vamos a ponernos las pilas. Porque, como consejo, si os sale a devolver y lo hacéis pronto, os ingresarán ese dinero rápido, en unas semanas como mucho. De lo contrario, pueden llegar a tardar meses. Lo primero que tenemos que saber es si estamos obligados a presentar la declaración o no. Si tenemos nuestra residencia habitual en España, es decir, vivimos aquí más de la mitad del año, que son 183 días. Y si nuestras ganancias patrimoniales superan los 1.000 euros al año, o si nuestro sueldo supera los 22.000 euros brutos anuales, debemos presentar la declaración. Ojo, porque en caso de tener varios pagadores, en este último caso, dependerá de lo que se cobrase de cada uno. Como sugerencia, Hacienda recomienda presentar siempre la declaración, aunque no estemos obligados. Pero siempre no. Esto nos interesa cuando hayamos tributado de más por IRPF y nos salga a devolver. Esto sucede o bien porque nuestra empresa nos ha retenido en la nómina más de lo que nos correspondía pagar, o porque podemos beneficiarnos de alguna reducción o deducción, ya sea estatal o autonómica. En estos casos, la declaración puede salirnos a devolver y si no la presentamos, Hacienda se queda con todo ese dinero. ¿Y qué documentos serán necesarios tener encima de la mesa antes de ponernos a rellenar datos como locos? Además del DNI y el número de IBAN del banco, tendremos que tener las nóminas que hayáis recibido a lo largo del año para ver lo que habéis cobrado, las retenciones de vuestra nómina, el importe de la indemnización y la fecha de acuerdo de despido si vuestro contrato terminó el año pasado, los movimientos bancarios que hayamos realizado, como por ejemplo las deducciones por una hipoteca o por un plan de pensiones. Y si hemos sido los pocos afortunados en poder comprar una vivienda de uso habitual, no la de vacaciones, necesitamos también los documentos de compraventa. Si se tiene una hipoteca, los recibos de los seguros. Si estamos de alquiler, el NIF de la persona que nos ha alquilado la casa y las cantidades que le hemos pagado. También las referencias cadastrales de todos los inmuebles que tengamos en propiedad o en los que estemos viviendo. Y ya, con toda esta información podemos comprobar si los datos que tienen sobre nosotros la agencia tributaria coinciden o no con la realidad. Al lío. ¿Cómo solicitar el borrador de la declaración para poder presentarla? Muy sencillo. Antes de nada, os recomiendo que os descarguéis la aplicación Clave PIN en vuestro móvil que tiene el logo que aparece en pantalla. Una vez la tengáis instalada en vuestro móvil, vamos a la página web de la agencia tributaria. En la página principal pinchamos en el recuadro de la derecha donde pone Accede a la renta 2022 y de ahí elegimos el primer punto, Servicio, tramitación de borrador, declaración, renta web. Y aquí podemos acceder o bien con nuestro DNI o con el certificado o DNI electrónico. Yo os voy a guiar por la opción más sencilla y rápida, que es, desde mi punto de vista, la primera. Una vez seleccionada, a continuación nos pedirán la fecha de validez del DNI. Después os aparece otra pantalla y podéis seleccionar la opción de clave PIN u obtener referencia. Yo he optado también por la que me parece más sencilla, ya que estamos haciendo este trámite, que es la clave PIN. Seleccionamos esta opción y os sale Obtener PIN y pincháis. Aquí tendréis que meter el número que os aparece en la aplicación Clave PIN que habremos descargado previamente. La abrís en vuestro móvil y directamente os aparece en la ventana principal un PIN de 3 números y letras. Introducida esta clave, ya podéis empezar. Con el borrador delante, ¿qué puntos más importantes son los que tenemos que revisar?
Si hay algún cambio en nuestros datos personales y familiares, es decir, aquellos que tengan que ver con nuestro estado civil o el número de hijos, si hacemos la declaración individual o conjunta, porque en el caso de estar casados se puede elegir la segunda opción. Se recomienda sobre todo en matrimonios en los que uno de los cónyuges no recibe ingresos, o si los recibe son muy bajos, menos de 3.400 euros al año. Cuando los hijos no perciban rentas o nos interese compensar pérdidas patrimoniales con ganancias patrimoniales de forma conjunta. Si tenemos deducciones familiares, por maternidad, autonómicas, por discapacidad, en caso de separación o de cualquier otro tipo. Si tenemos gastos e ingresos declarados por inmuebles, así como donaciones o ventas. Una vez revisados los apartados más importantes de la declaración, vamos a ver qué novedades nos afectan este año. Primero, algunas comunidades autónomas han aprobado cambios en el tramo del impuesto. Son Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Como ejemplo destacamos Madrid, que han deflactado el IRPF en un 4,1% y es una medida que permitirá a los madrileños ahorrarse unos 46 euros de media. Segundo, los planes de pensiones privados. Se reduce de 2.000 a 1.500 euros la cantidad que el contribuyente puede deducirse. Además, esta cantidad no puede ser más del 30% de los ingresos que haya obtenido del trabajo y demás actividades económicas. Eso sí, las aportaciones máximas a los planes de empresa se han ampliado en 500 euros. Esto quiere decir que ascienden hasta los 8.500 euros al año, por lo que combinados estos dos planes de pensiones, se mantiene esa deducción en 10.000 euros. Tercero, permitirá aplicar la deducción por maternidad a las madres de niños menores de 3 años, sin empleo, y que reciben prestaciones contributivas o asistenciales. Hasta ahora, para contar con este descuento, era necesario que la mujer realizara una actividad por cuenta propia o ajena. Ahora ya no. Cuarto, impuesto a las grandes fortunas. El gobierno cree que España está llena de tíos gilitos, es decir, de personas que tienen un patrimonio de más de 3 millones de euros. La realidad es que en España solo hay un 0,2% de contribuyentes con semejante fortuna, según el Ministerio de Hacienda. Vistos los puntos más importantes y las novedades que hay que tener en cuenta en la declaración de la renta de este año, me interesan mucho y creo que a vosotros también las deducciones que podemos desgravarnos. Así que vamos a analizar las más importantes para que no se nos escape ninguna. En primer lugar, desgravar la hipoteca de una vivienda. Para ello sí será necesario cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles? Que los propietarios de un crédito hipotecario hubieran firmado su hipoteca antes del 1 de enero del año 2013 y que además hayan aplicado esta desgravación en rentas previas a ese año. Si cumplen lo anterior, se pueden desgravar hasta un máximo de un 15% de lo que hayan pagado durante el año sobre una base máxima de 9.040 euros. En segundo lugar, desgravarse productos derivados asociados a la hipoteca, como por ejemplo los seguros de vivienda, amortizaciones anticipadas o los gastos de constitución. Tercer lugar, aquí entran los partidos políticos, sindicatos y los colegios profesionales. Podemos desgravar en un 20% las cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos, federaciones o coaliciones hasta un máximo de 600 euros al año. En el caso de las cuotas a sindicatos, el porcentaje se puede desgravar es del 20 y 35% sin límite de cantidad a deducir. Las cuotas satisfechas a colegios profesionales también pueden desgravarse hasta un máximo de 500 euros, siempre y cuando, en este caso, la colegiación sea obligatoria para poder desempeñar la profesión. Sería el caso de un abogado ejerciente. En cuarto lugar, las donaciones. Podemos desgravar hasta un 80% de los primeros 150 euros y un 35% sobre lo que exceda de esa cantidad. En quinto lugar, deducción por alquiler. Como regla general, solo se puede seguir aplicando para contratos firmados antes del año 2015, aunque en muchas comunidades autónomas siguen vigentes deducciones, como por ejemplo el caso de Madrid, que es posible desgravar un 10,05% del alquiler que se paga hasta un máximo de 9.040 euros. Y por último, las deducciones autonómicas, que habrá que ver en cada caso. Pero algunos conceptos habituales que se pueden desgravar para que los tengáis en cuenta son
Los gastos de material escolar, para aprender otros idiomas, ayuda doméstica, adopción de hijos, cuidado de personas dependientes o inversiones realizadas en la vivienda. Una vez hayamos accedido y revisado a nuestro borrador, tendremos dos opciones: confirmar el borrador de forma automática y proceder a su presentación si estamos conformes, o elaborar nuestro propio borrador si no estamos conformes o debemos modificar algo. Al finalizar, solo habrá que incluir el IBAN de nuestra cuenta bancaria y firmar la declaración de la renta para hacer efectiva su entrega. ¿Y si nos equivocamos? ¿Qué pasa si me equivoco en la declaración? Si tras presentar la declaración de la renta vemos que hay errores o se nos ha olvidado incluir algún dato, estamos obligados a avisar a Hacienda. Pueden pasar dos cosas: que seamos los perjudicados del error, se deberá presentar una solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos en un plazo de 4 años, o que Hacienda sea la perjudicada. En este caso, se deberá presentar una declaración complementaria con los errores corregidos. El plazo es el mismo que el de una declaración normal, el 30 de junio, por lo que si se nos pasa, tendremos que pagar más. Si la agencia tributaria se da cuenta del error y no hemos tratado de solucionar el problema, tendremos que hacer frente a una multa. Nos vamos al otro lado del charco. ¿Sabíais que el 18 de noviembre del 2022 varias entidades presentaron una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos? ¿Por qué? Por la mifepristona, una píldora abortiva, conocida también por su nombre genérico Mifeprex. El uso de este medicamento abortivo se extiende a más de 80 países. Entre ellos se encuentran España y Estados Unidos. Pero como el conflicto ha sido en este último, nos centramos de momento en este país. En Estados Unidos fue aprobada por la FDA en el año 2000 para el aborto hasta las 7 semanas de gestación. Pero en el año 2016 el periodo se extendió hasta las 10 semanas. Y en el año 2020 el aborto a través de pastillas representó el 53% de todos los abortos realizados en centros de salud en los Estados Unidos, tal y como recogió este estudio, el del Instituto Guttmacher. Pero al ser derogada la sentencia de Roe vs. Wade, que recordemos reconocía el derecho constitucional de las mujeres al aborto en todo el país, un juez de Texas ha emitido un fallo preliminar en contra de la aprobación de esta pastilla abortiva, al considerar que fue aprobado de forma ilegal. En concreto, este juez se ha acogido, entre otras, a la ley Comstock para poder emitir este fallo. ¿Sabéis por qué se llama así? En honor a Anthony Comstock, reformador estadounidense del siglo XIX, fue inspector postal de los Estados Unidos y secretario de la Sociedad de Nueva York. Es una ley que se aprobó hace 150 años, principalmente para perseguir la pornografía e ilegalizar el transporte, comercialización y entrega de material obsceno, impúdico o lascivo, que castigaba con una multa de entre 100 y 2.000 dólares o con penas de prisión de 6 meses a 5 años por cometer una serie de acciones consideradas obscenas. Entre ellas, vender, prestar, poseer o regalar cualquier artículo para la prevención de la concepción o para provocar abortos ilegales. Los tribunales federales fueron reduciendo progresivamente el alcance de esta ley hasta el punto de que el Congreso eliminó la referencia a los anticonceptivos en la década de los 70. La diferencia es que esta pastilla no es un anticonceptivo, sino una pastilla abortiva. No obstante, el juez Thomas O'Rice de Washington emitió otro fallo ordenando a la FDA a mantener la disponibilidad de este fármaco en una serie de estados del país, cosa que ha generado bastante revuelo. ¿Cómo creen que ha reaccionado el presidente de los Estados Unidos ante esto? Con respecto a la decisión sobre el aborto, ¿qué opina? Opino que el juez se ha pasado de la raya. Muchas gracias. Un conflicto que se resolvió en la Corte Suprema de los Estados Unidos y que permite de nuevo el acceso a la píldora abortiva a nivel nacional. ¿Y qué dice la comunidad médica internacional sobre esta pastilla abortiva? La FDA define la mifepristona como un medicamento que bloquea una hormona llamada progesterona que se necesita para que continúe el embarazo y que cuando se emplea junto con otro medicamento llamado misoprostol se usa para abortar hasta las 10 semanas de gestación y así poder expulsar al feto muerto del cuerpo de la mujer. ¿Es seguro usar mifepristona? Para la FDA sí lo es. Aseguran que es segura cuando se usa según las indicaciones y de acuerdo con el programa de estrategia de mitigación y evaluación de riesgos. De hecho, es un fármaco que figura en la lista de medicamentos
esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Y sí, lo han oído bien. Según esta institución, los servicios de aborto con medicamentos reducen la necesidad de recurrir a personal cualificado para el aborto quirúrgico y ofrecer una opción no invasiva y muy aceptable para las mujeres embarazadas. En definitiva, desde la OMS se está catalogando como un medicamento esencial un tratamiento abortivo que sirve para acabar con la vida de un feto de hasta las 10 semanas de gestación, que son 70 días. Esta es la imagen que ven en pantalla de un feto de 10 semanas, que para quien no lo sepa, en esta semana de gestación todos los órganos vitales del bebé se han formado y han comenzado a funcionar juntos. La longitud del embrión es de unos 3 a 4 centímetros y el peso de unos 5 gramos. Si queréis que tratemos algún tema jurídico en concreto, podéis mandarnos un email al correo que aparece en pantalla, para que podamos abordar de forma genérica y amplia todas las dudas legales que tengáis. En cada programa os daré, como siempre, las claves más importantes de cada tema para que sepáis por dónde tirar. Así que os animo a que me mandéis las consultas que tengáis al correo de abrelosojos@eltorotv.com. Os espero la semana que viene con más temas legales, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.